Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Muchas gracias por vuestra asistencia. Quería en primer lugar dar la enhorabuena a Julia y a Paco por esta su primera exposición conjunta, que debo decir que nos llena de orgullo y para nosotros es un honor que sea y que tenga lugar en esta casa. Acogemos la inauguración de esta exposición fotográfica denominada Dual, en la que el escritor y el cineasta gaditano Paco Priñán y la fotógrafa y realizadora de publicidad Julia de la Rosa desvelan su gran complicidad vital y creativa. La muestra integra los sugerentes títulos de Graphic Natura y Atrapar la sombra. En ellos se cruzan y esconden imágenes que conviven en un recorrido que va desde el barroco, el claroscuro y el tenebrismo hasta la modernidad abstracta. Julia de la Rosa, pionera como realizadora de publicidad en España, con cientos de anuncios en su trayectoria profesional, proyecta en sus fotografías personales de estudio en formato medio una mirada entre la ficción y la realidad, que llama a la contemplación y evoca la belleza pictórica. Elegancia, poesía y simplicidad definen unas imágenes que juegan con la naturaleza. Mientras que Paco Priñán, que cuenta a sus espaldas con una dilatada carrera profesional en el cine, abre su archivo fotográfico para adentrarse en la emoción abstracta y la belleza escondida que habita en el mundo de las sombras, el misterio de las reflexiones y la magia de los espejos. Ambos han mostrado a lo largo de sus carreras profesionales una gran complicidad durante más de 40 años, colaborando e influenciándose en sus respectivos trabajos, ya sea en la publicidad, el cine, la fotografía o la novela. Ahora, con la puesta en marcha de esta exposición Dual, invitan a soñar y a pasear por un jardín de hielo, apreciar las oscuridades de un bosque nocturno, jugar con la naturaleza envuelta en papel, así como a perderse entre las sombras dibujadas, el azar de la geometría abstracta o contemplar el enigmático inframundo. Como aperitivo a esta inauguración de Dual, que debemos destacar que saca a la luz imágenes, objetos y fotografías de Julia y de Paco de una calidad espectacular, tendrá lugar a continuación un encuentro entre ambos autores en torno a esta complicidad creativa que esperamos que nos permitáis compartir con vosotros. Muchas gracias. Se sube la pantalla, ha cambiado la luz del escenario y ahora verdaderamente comienza el encuentro. Pues yo quería agradecer de todo corazón a la Junta de Gobierno, a Paula, a Javier, a Pilar, por habernos acogido en esta exposición y habernos tratado y hecho sentir como si estuviéramos verdaderamente en casa. Muchísimas gracias. Gracias gracias en especial a Tomás, porque nos ha llevado de la mano cuidando todos los detalles al milímetro. Gracias, Tomás. Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy aquí, amigos de infancia de Paco, conocidos, gente que han hecho el esfuerzo de venir hoy aquí, igual que los que están online, que tenemos amigos de muchos sitios que nos están viendo, algunos que ni siquiera hablan español, pero nos quieren ver. Pues espero que disfruten este momento también, aunque no podrán ver la exposición. Esta exposición es una exposición muy importante para nosotros porque después de 40 años de colaborar juntos en nuestros respectivos trabajos, ahora enseñamos la parte más personal de nuestro trabajo y la enseñamos hoy aquí por primera vez. O sea que gracias por compartir este momento tan preciado nuestro. Gracias. Y ahora ya entramos en materia. Lo primero que tengo que decir es que nos hemos metido en un jardín inmenso del que no sé si vamos a salir al aceptar como título de este encuentro complicidad creativa, una cosa tan abstracta y tan difícil. No sé si podremos salir, pero para eso he solicitado la ayuda de algunos amigos que nos intentarán comprender, igual nos perdemos todos,
lo que es eso de la complicidad creativa. Yo diría que complicidad, primero, complicidad requiere comunicación, requiere un cierto entendimiento, y hay una cosa que es la que a mí me gustaría destacar, y es que la complicidad requiere diversidad. La complicidad no es que todos pensemos lo mismo. Precisamente las complicidades creativas más interesantes en el mundo del arte, por ejemplo, han surgido de personalidades muy diferentes. Entonces, es muy importante en el concepto de complicidad la diversidad, como se da en nuestro caso. Lo segundo, la creatividad. Ahí ya en el jardín ya estoy medio perdido. ¿Qué es la creación? Eso es muy complejo. A mi manera, yo diría una cosa, y es que, por mi experiencia al menos, la creación es una cuestión de conexión. La palabra clave es conexión. Es decir, nosotros cuando estamos ante un papel en blanco, que queremos escribir una secuencia, tenemos que dibujar un cuadro, en nuestro cerebro empieza a establecer conexiones, nuestras neuronas empiezan a establecer conexiones, y esas, en función de cómo sean esas conexiones, surgen cosas nuevas o surgen cosas muy trilladas, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo digo llave, que es muy sencillito, puede haber una conexión en mi cabeza que diga puerta. Es una conexión racional, no me va a llevar a nada extraordinario. Si yo digo llave y mi neurona lo conecta con corazón, ya estamos entrando en otro terreno, el terreno de los sentimientos, abrir el corazón a alguien, cerrar el corazón a alguien. Si mi cerebro conecta la palabra llave con prisión, amigo, ya es otra historia. Estoy hablando en un terreno social, de moral, de comportamiento social. Entonces, es muy importante estas conexiones que se parecen. Esto de la puerta es una tontería, es una cosa. ¿Por qué? Porque en el cerebro es a miles. Y hay a miles esas conexiones, van y van a miles. Y de esas conexiones surgen ideas nuevas y surgen cosas que nosotros entendemos que son creativas. La complicidad creativa, ¿qué es la complicidad creativa? Cuando esa conexión que se produce en nuestra cabeza no solo se produce dentro de nosotros, se produce entre dos personas. Es decir, que el cerebro conecta de tal manera que si yo digo llave, ella enseguida, ¡bum!, hace una cosa, dice otra cosa. Entonces, esa complicidad creativa que se va desarrollando con el tiempo y que hay que educar, porque todas estas conexiones que nosotros hacemos en el cerebro, viendo películas, leyendo, conversando, vamos llenando esas neuronas para que puedan establecerse luego esas conexiones. Entonces, yo diría que la complicidad creativa, lo que ocurre es que hay una conexión, no solamente en el propio cerebro de cada uno, sino en nuestras dos cabecitas, y se van conectando y están habituados. Es un ejercicio, hay que ejercitarlo. Nosotros llevamos 40 años trabajando juntos, en la novela, en el cine, en la publicidad, y estamos muy habituados a ese proceso creativo, a conectar nuestros dos cerebros. Es como si lo enchufáramos los dos cerebros y empezamos, yo pienso una cosa, él empieza otra. Esa es nuestra complicidad creativa en nuestra experiencia entre las dos personas. Y yo lo que digo muy simplemente es que esa complicidad es una energía, y esa energía surge, eso no es algo que ni siquiera la puedes intentar cultivar, pero está o no está. Tú tienes una comunicación energética con alguien, a veces eso te hace avanzar. Eso es una complicidad que te llena. A veces esa complicidad no existe y esa energía que transcurre con algunas personas, pues no existe, pero no puedes provocarla. ¿Está o no está? Nosotros tenemos el privilegio de haber tenido esa complicidad durante muchísimos años y aquí estamos compartiéndola con vosotros. Perdidos en un jardín, que ya nos vamos a ir perdiendo poco a poco, y justamente para no perdernos demasiado, quisiera decir antes que nada lo siguiente: como estamos entre amigos, en cuanto a vosotros se os ocurra algo, hablando de conexiones, y queráis preguntar algo, decir algo, oye, eso que has dicho, no sé qué, intervenir libremente, porque eso enriquece este encuentro. Como decía, para intentar salir del jardín, yo tenía un amigo, escritor, especialista en novela negra, que decía, mira Paco, yo lo que hago en las novelas es que en la primera página, antes de que acabe, meto un muerto. Y luego ya cuento lo que quiera, pero meto un muerto.
Claro, yo estaba pensando, diciendo, ¿qué muerto puedo meter yo? Para agarrar un poco a la gente. Y he decidido echar mano pues, de lo que está más cerca de uno, que es de los amigos. Entonces he traído aquí a algunos amigos para que den su enfoque sobre la complicidad creativa. Y entonces voy a empezar por mi amigo Felipe. Felipe, que se va a poner de pie, que le van a dar un micro. Felipe es un amigo de la adolescencia. Él, su padre era el famoso catedrático de cirugía de Cádiz de toda la vida, Felipe de la Cruz. Él estudió conmigo en San Felipe, luego estudió medicina aquí en Cádiz y luego se fue a Madrid. Y terminó en el 12 de octubre el jefe de servicio de cirugía. Pero sobre todo ha sido un gran colaborador y un gran cómplice porque él hizo todas nuestras primeras películas, hizo las obras de teatro que hacíamos en el colegio. Y yo quería, para sorprender un poco, que él dijera qué complicidad creativa puede haber en un quirófano. Es sorprendente, pero eso es un giro de guión que es lo que interesa, porque siempre dirán, oye, ¿esto qué es? Entonces yo le preguntaría, ¿qué complicidad se encuentra en un quirófano? Bueno, esta es la parte... Habla más fuerte y esto tiene mucha hojarasca en este jardín, porque en el quirófano hay una auténtica maraña de complejidades. Y si nos ponemos a desarrollar esa maraña, pues tendría yo que empezar pues, con algo como lo que dijo Antonio Reguera cuando le nombraron hijo predilecto. ¿Tenéis prisa? Realmente, en el quirófano, toda la complejidad está alrededor de una persona, que es el paciente, finalmente. Entendemos quirófano como acto quirúrgico, como el acto de tratar quirúrgicamente a un... Entonces, pero generalmente este centro de la complicidad está poco hábil a ser cómplice en ese momento porque normalmente debe estar ausente intelectualmente, debe estar bastante dormido si es que el anestesista nos lo ha colocado en la situación adecuada. Entonces voy a entrar solo en la complicidad entre los actores, ¿no? El sujeto paciente, como su nombre indica, ya hemos dicho que en este caso generalmente la complicidad con el paciente se ha hecho antes. La has hecho antes en los contactos que hayas tenido con él, pues ya es donde se ha gestado la complicidad, el paciente te ha depositado su confianza en ti, tú has empatizado con él, pero bueno, esto lo dejamos porque si no nos llevaría demasiado lejos. En el quirófano hay una persona que es muy importante, ellos siempre han reclamado esta importancia y realmente la tienen y se le ha dado con el tiempo, que es el anestesista, que es el que nos facilita el acto quirúrgico. Entonces la complicidad con el anestesista es muy importante. Es muy importante porque es una situación de confianza. El cirujano tiene que estar confiado en que el anestesista está colocando a ese paciente en la situación ideal y que no se tiene que preocupar de si ese paciente está teniendo pues, una subida de frecuencia cardíaca, una subida de tensión, eso porque eso lo va a controlar él. Entonces esa complicidad de confianza es muy importante. Los anestesistas esto lo intentan hacer un poco así, por hacerse valer, diciendo que una sábana que colocan siempre entre el campo quirúrgico donde estamos operando y ellos dicen esto divide la parte pensante, que dicen que son ellos, de la parte mecánica, que se supone que somos nosotros. Y esta es una complicidad también de eso. Pero durante la cirugía generalmente es una situación de confianza la que hay. Aunque es verdad que hay intervenciones en las que te va guiando el anestesista y te va diciendo, oye, para, porque está pasando esto, oye, no hagas esto, no toques ahí porque hay ciertas patologías en las que puede suceder algo de eso y entonces pues tú paras un momento, luego te dice sigue, luego te dice ven para acá. Y, eso. Y desde luego siempre esperas a que te diga adelante, puedes empezar. Hay una complicidad, la siguiente maraña de complicidades está entre el cirujano y el otro cirujano que le ayuda. Que dado que nuestra profesión es una profesión muy artesanal, nuestra especialidad es una
muy artesanal, se enseña de maestro a aprendiz. Y entonces es una formación muy gremial, podríamos decir. Y en este caso pues va a depender, como la mayoría además, por esta enseñanza de maestro-aprendiz siempre hay un marchamo docente en nuestro trabajo, pues va a depender del grado de formación del que ayuda y del que lleva la batuta de la intervención. Que puede ser que el que lleva la batuta, y generalmente lo habitual o eso, es el más experimentado, el que más sabe y el que le ayuda, pues no. Pero no siempre es así, porque muchas veces pues es como tienes que enseñarle, muchas veces es el aprendiz el que opera y el cirujano el que le ayuda. Y eso crea una complicidad especial. Luego está el caso de que los dos tengan el mismo nivel de formación. Y luego hay otra, y luego esto lo diré ahora un poquito más extenso. Y luego hay una complicidad fundamental en el quirófano y que es lo que da muchas veces la paz, la estabilidad en el quirófano, que es la enfermera instrumentista, enfermera o enfermero, que es el que te proporciona el instrumental. Ahora, siempre el instrumental quirúrgico ha sido más o menos complejo, en unas intervenciones más, en otras menos. Luego pues vino la revolución de la laparoscopia, etc. Entonces, la instrumentista es un eje central de la operación y con ella hay una complicidad tremenda. Tanto que el ideal, y llega un momento en el que cuando ya esa complicidad ha llegado a su punto estupendo, pues simplemente el cirujano pone la mano y la instrumentista le pone en la mano el instrumento que él necesita. Y algunas veces a lo mejor pides un instrumento y ella te pone otro y ella ha acertado. Porque ella ya sabe que es lo que tú necesitas en ese momento. Entonces, finalmente, el momento mágico de la cirugía es cuando el cirujano que opera y el cirujano que le ayuda están en la misma onda, tienen la misma formación y ya entre ellos no se necesita que hablen, él te va llevando la mano por donde, va llevando la mano, él va moviendo sus manos para ponerte el terreno lo más cómodo posible, va traccionando de los tejidos con la delicadeza suficiente y la instrumentista te está poniendo en la mano lo que tú necesitas. Entonces, ese es el momento. ¿Quieres hacer algo? A ver. No, quería decir simplemente que ese es el momento mágico de la cirugía, el momento en el que dos personas están haciendo una técnica que los dos conocen bien, que la van llevando entre los dos como una orquesta y que la instrumentista le está proporcionando el instrumento. Y bueno, y ahora yo, para contestarte, ¿te puedo meter a ti en un jardín? Venga, lánzate. Yo siempre he envidiado muchas cosas tuyas. Una de ellas, la brillantez de tu conversación. ¿Se oye bien? Sí, vale. Una de ellas, la brillantez de tu conversación. Esto pues, lo seguimos disfrutando, lo disfrutaremos, espero que muchos años aún. Y luego siempre he envidiado de ti tu tiempo en París. Porque tú te fuiste a París en un momento en el que París era el centro de todo. Luego Nueva York parece que lo quiso, pero yo creo que Nueva York nunca ha llegado a tener, sobre todo para nosotros, el sentido que tenía París en los primeros años 70. Acababa de ser el mayo del 68, que nos pilló en preuniversitario, y tú, pues poco tiempo después es cuando te vas. Y vas y resulta que llegas al IDEC, que era la escuela de cine en la que cualquiera hubiera deseado ingresar. Y luego además vas a la Universidad de Vincennes, que era donde estaba todo el meollo del movimiento en aquel tiempo, donde habían estado, creo que estuvo allí con Bendit en Vincennes, y por allí andaba, o por lo menos por allí pululaba. Entonces, quiero meterte en ese jardín. Cuéntanos qué hacías tú en París y cómo era eso. Bueno, hay una cosa importante y es que, claro, en la vida hay etapas y nosotros vivíamos, esa envidia surge
de que nosotros vivíamos en ese momento en que el río de la vida se va dividiendo en brazos. Y habiendo estado toda la infancia, toda la adolescencia en el mismo río, hay un momento en que esos brazos empiezan a separarnos, porque así es la vida, ¿no? Entonces, a mí ese brazo me llevó a París. Y claro, pero ellos se quedaron en un brazo que, claro, decía, oye, pero es que muy alejado de la historia. Entonces, París para mí fue una apertura. Hay que pensar que yo me fui a París en el año 72 y fundamentalmente lo que yo buscaba era una formación cinematográfica. Yo siempre he sido muy academicista y he pensado que en el terreno, diríamos, de la creación había que tener una formación. Hay posturas totalmente diferentes, pero la mía era que hay que tener una formación, porque cuanto más conoces, más puedes improvisar, más puedes crear, pero para conocer tienes que estar formado. Entonces yo buscaba dónde podía yo formarme en cine, y en aquel caso estaba la mejor escuela de cine europea, que era el IDEC, que era la Escuela Oficial de Cine Francesa. Tuve la suerte de poder ingresar y allí, pues claro, nos enseñaron cosas muy importantes. Sobre todo nos enseñaron, entre otras cosas, nos decían, el ojo es la cámara, la mirada es el encuadre. Esto lo decía, por ejemplo, Guilain Croquet, que era el encargado de formar como director de fotografía. Guilain Croquet fue el operador de Bresson y, entre otras cosas, fue Oscar por la película Test de Polanski, ¿no? Una cosa importante también que nos daba Jean Duché, un gran analista de películas, es la base del cine, la estructura del cine está en el guión. Para aprender cine, aprendiendo guión y montaje es la base. Entonces nos fueron inculcando una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Paralelamente a toda esta formación muy académica que yo tengo y muy técnica, tuve la ocasión de vivir la Universidad de Vincennes. La Universidad de Vincennes es una universidad que después de la, llamémoslo entre comillas, revolución del 68, se le da a la izquierda la oportunidad de tener una universidad, llamémoslo entre comillas, propia, aprovechando unos centros experimentales que había universitarios. Y a partir de ahí, con una intención, diríamos, por debajo, y es alejar a los estudiantes más conflictivos del propio París. Y en el bosque de Vincennes se hizo una universidad donde estaba abierta al psicoanálisis. Allí daban clases, por ejemplo, pues, Lacan, estaba abierta a la semiología, Roland Barthes, al teatro, estaba la italiana Masciocchi, y en el departamento de cine estaba llevado, como no, por la gente de Cahiers de Cinéma, enfrentados a la gente de Positif. Todo esto suena muy bonito, pero la Universidad de Vincennes era un caos. Es decir, no había matriculaciones. Tú te matriculabas allí, las licencias, tú entrabas en las clases con el vaso de chocolate y salías y tal, y nada, todo era un poco así. La cafetería estaba ahí, había un olor a hachís que no te puedes ni imaginar. Y entonces era todo muy desordenado, pero a la vez era rico. De ese caos, de ese estiércol, salía una riqueza, un impulso. Claro, allí estaban, diríamos, todos los jóvenes, era la juventud más avanzada en aquel momento de Europa, ¿no? Y entonces eso para mí fue una experiencia pues muy bonita. Y claro, yo entiendo que eso diera un poco, también hay que situar un poco el momento político e histórico en el que estábamos. Yo me fui en el 72, yo creo que todavía necesitaba casi un permiso de mi padre. En la frontera se registraban todas las maletas, en Irún, en fin, era muy complicado. Entonces, claro, respirar ese aire de libertad, pues claro, también supuso un choque muy importante. En realidad, ¿qué me llevó a París? A París me llevó la vocación, que es muy importante. Eso es lo que me llevó a París. Pues yo, como a Paco le llevó la vocación a París, yo os voy a confesar que yo he vivido en Londres y en París, pero no por vocación, porque no la tenía, por rebelde, porque yo era una rebelde. Me fui a los 17, bueno, creo que sigo siéndolo, aún me queda un rato. A los 17 años me fui a Londres y a los 20 y tantos me fui a París. En los dos casos empecé de cero y en los dos casos por absoluta rebeldía.
En Londres hice muchas cosas bastante interesantes, entre tiendas de objetos, hice una exposición de olores que fue una cosa muy gratificante, y en París empecé mi trayectoria publicitaria, que luego me duró muchísimos años. Es verdad que yo dejé París porque conocí a este señor, yo no hubiera vuelto, yo no hubiera vuelto a España, pero claro, valió la pena. O sea, ¿volviste por? Amor. Eso, Yo volví por amor. Y vivo en Cádiz por amor también, que es muy importante. Bueno, dicho lo cual, dado que hoy estamos en versión apertura, pues yo voy a echar mano de un amigo que está en la sala, que es Rafael, que es ingeniero naval y tiene su corazón de romancero. A mí me gustaría, Rafael, que nos expliques un poquito la complicidad creativa en el mundo de romanceros con tus hijas. Eso es algo que a mí me encantaría en breve que nos explicara. Y el micrófono cerquita. No. Más fuerte. Está encendido. Sí, ahora. Vale, pues bueno, yo llevo, no llevo muchos años, desde el 18 saliendo en romancero, y el tema de donde entró la familia en el tema de los romanceros, pues fue el segundo año, que las niñas pidieron salir con nosotros. Él escribió algo así pequeñito, cortito para ellas, porque la más pequeña tenía por aquel entonces 10 años solo, o sea, era pequeñita. Y nada, ahí fue donde les picó a ellas el tema del romancero. La mayor es a la que le ha picado con más fuerte. Ella está estudiando en la ESAT de Málaga, está estudiando en la Escuela de Arte Dramático de allí de Málaga, que tiene esa vocación. Entonces, digamos, yo entré de la mano de dos buenas amigas en el tema del romancero, pero con la pandemia por el medio, nuestro tercer romancero pues ya fue más enfocado a ellas. Y nada, la complicidad creativa. Pues la complicidad creativa nuestra es completamente casera. Nuestro proceso empieza los domingos de piñata, el último fin de semana de carnaval, que es donde entre todos elegimos qué queremos hacer el año siguiente, y durante el año pues se va haciendo y se va madurando. Se va haciendo cuando pones el lavavajillas, cuando estás cenando y se ocurre algo, o alguien trae algo que le parece que ha oído, que le parece gracioso, un chiste y tal, y digamos que se va haciendo poco a poco en las cosas cotidianas. Que estás en la playa tumbado y se te ocurre algo, papá, esta canción me parece que... Entonces nuestro proceso es, si hay una relación, como explicabais antes, ¿no? Una energía, ¿vale? Pues la mía es muy fácil. Yo conozco a mis niñas desde pequeñitas, y esa conexión es verdad que existe, que tú dices algo y al otro le suena a lo mejor tú empezabas por un sitio y acaba por otra parte. Pues yo te voy a hacer una segunda pregunta para evitar que me preguntes tú a mí, dado que a mí lo de hablar no acaba de gustarme. Entonces, este año, o sea, Rafael ha sido la última persona que nos ha visto a Paco y a mí trabajar juntos. Él es el padre de María, de una maravillosa futura actriz llena de talento, y María hizo un corto, en una parte del corto que nosotros hemos rodado este año. Y Rafael vino al rodaje. Me gustaría que muy brevemente nos digas si sentiste algo especial entre la complejidad mientras trabajábamos en ese corto, que no te dimos ninguna bola, porque estábamos trabajando, si hubo algo que te llamara la atención.
Pues mira, tú lo has dicho en la introducción y vuelvo al tema de la energía. Se nota, se ve entre vosotros ese nexo, esa energía que tú comentabas, se ve en vuestro trabajo. Y luego el tema equipo, que también lo habéis comentado, es algo que se palpa. Yo he tenido la suerte de estar en una sesión de fotografía, ¿vale? Y durante el rodaje de las escenas del corto que mencionas. Entonces he visto cuando mandaba Paco y he visto cuando mandabas tú. Y esa fusión existe independientemente del que esté, digamos, al mando de la operación. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora cambiamos de tercio y vamos a hacer otro pequeño giro de guión. Entonces vamos a pasar de la complicidad creativa a la complicidad emocional, que están muy relacionadas, porque en realidad muchas veces la creación está relacionada con la emoción. Es más, muchos buscamos poner por encima de todo la emoción, es decir, intentamos crear algo que emocione. Otros no, otros son muy fríos, muy cartesianos y da igual. Pero yo quería entonces hacer este quiebro a la complicidad emocional. Y para eso me gustaría que Bosco, que abogado, que ha hecho una labor excelente aquí en este propio colegio, ha sido mi cómplice, porque ha sido desde mi infancia mi amigo del alma, y él ha sido mi cómplice y ha sido otra cosa también, que es mi memoria. Y es curioso porque esa es nuestra complicidad creativa, que él es mi memoria y él va almacenando un poco como en mi doble vida y la va almacenando. Entonces a mí me gustaría que Bosco, que se va a poner de pie, que él me contara cómo ha sido esa experiencia de esa complicidad emocional que hemos tenido nosotros a lo largo de todas nuestras vidas. Bueno, ante todo quiero decir que has tomado a rajatabla hoy el consejo que te dio ese guionista o co-guionista, y lo primero que has hecho es lanzar un muerto. Un muerto que en realidad nos están pasando a nosotros, ¿eh? Y yo, que soy de los que me quedé aquí, en las ilusiones que teníamos en su época, algunos fuisteis y yo fui de los que me quedé, con vosotros he aprendido, y especialmente contigo, a la complicidad emocional, que es poco menos que tener satisfacciones con aquellos logros, movimientos, avances que teníais vosotros en vuestro tema. Ya me pasó en el Conservatorio de Música, que con el tiempo me emocionó mucho y me he sentido cómplice con aquellos que compartieron el conservatorio conmigo. Muchas veces muy interesadamente, como algunos saben, porque mi madre, que era muy previsora, me daba siempre un duro de aquel momento por si pasaba algo. Y ese duro generalmente se gastaba en mijitas del freidor, donde un compositor gaditano internacionalmente conocido me convencía para que fuéramos a gastarnos el duro de mi madre. Entonces yo lo que he aprendido es la complicidad emocional. Cada vez que habéis progresado en algo, habéis conseguido algo, yo me alegro muchísimo y me he hecho, a lo mejor inapropiadamente, cómplice, atribuyéndole parte de eso. Y eso no es poco, yo lo agradezco muchísimo, muchísimo. Tenemos muchas ilusiones, muchos lo habéis podido cumplir. Yo, modestamente, tampoco me siento ningún desdichado, ¿eh? No me siento ningún desdichado. Gracias al cariño que generalmente me profesa la gente alrededor. Pero mi complicidad es haber disfrutado de vuestros pasos, de vuestros éxitos, de vuestros adelantos, en los cuales modestamente sigo como un peón de briega, pero que aquí estoy y aquí me tendréis siempre. Muchas gracias por vuestra confianza en mí y por vuestro afecto. Muy bonito. Gracias a ti, Bosco. Bueno, pues yo ahora voy a preguntarle a una amiga otra cosita. Chon. Hola. A ver, hola. Yo voy a explicar brevemente
Chon vive ahora en un pueblo de menos de 300 habitantes, cerca de Talavera. El pueblo se llama Azután, y ellas han hecho una biblioteca municipal donde comparten con la gente del pueblo algo que antes no existía, que es la lectura, la complicidad. Hacen talleres de escritura, y gente que no había leído nunca un libro, ahora leen 2 libros al mes. Esa encomiable labor, ¿nos vas a contar un poquito sobre ello? Bueno, muy poco. Lo primero es que estoy deseando terminar de ver vuestra exposición, porque lo poco que he visto, y luego te tiraré de la lengua, por favor, de tu etapa en el país, donde durante casi 10 años eras portada en el País Semanal, tus fotos, tus imágenes, y yo los tengo todo guardado en un baúl ahora en Azután, antes en Madrid, y era una auténtica festín de belleza para los ojos. Bueno, pues en Azután es verdad que no había nada, no hay tienda, no hay farmacia, hay solamente un bar, menos de 300 habitantes, y se nos ocurrió a Felipe y a mí. Felipe es el que es amigo de Paco, y yo a Paco le conozco desde que tenía yo 18 y él 22, no está mal, y a ti desde hace 40 años. Y se nos ocurrió montar una biblioteca municipal que no existía. O sea, estaba el edificio muy bonito, casa de peón camineros, arregladita, monísima, vacía, y montamos allí la biblioteca. Empezamos con libros nuestros, ahora tenemos libros de mucha gente porque asaltamos a escritores como Ripoll, que es de aquí de Cádiz, pero a mucha gente, y a Ortega Ramos, y nos regalan libros, pero ya tenemos 6.000, catalogados, ordenados, y sobre todo tenemos un grupo de 18 personas, 16 mujeres y 2 hombres, que hacemos todas las semanas una reunión, y lo que tú has contado es que leemos, comentamos lo que hemos leído, escribimos una vez al mes cada uno un relato, y personas que no habían leído nunca ahora leen mínimo de un libro al mes, y tengo muchas que leen 2 libros al mes. Me van pidiendo consejo y yo les voy un poco orientando, voy viendo lo que les ha gustado, pero cambiamos de Delibes a Luis Landero y a Mitán, tenemos Paul Auster, o sea, con 76 años, una señora que no leía desde los 12 años y que de repente me lea la trilogía Nueva York, pues no está mal. Tenemos los 3 libros de Paco. Vinisteis a la biblioteca, la conocisteis, se enamoraron de los 2, las mujeres más de Paco, normal, Julia. Y sí, normal. Y la verdad es que a mí lo que más me emociona de todo este asunto, me encanta y me mantiene todas las semanas feliz, es que ellas me dicen una cosa. Nos conocíamos, éramos vecinas, ahora nos conocemos de verdad y nos queremos. Ahí está la complicidad y ahí está la unión. El que ahora a mí me pasaba igual, las conocía todas pero de vista, y ahora nos queremos. Y cuando hablamos de libros, de autores, sabemos de lo que estamos hablando, y eso es precioso. La relación que se ha creado en este taller, que no me falla nadie ningún martes. ¿A seguir? No. Y tú ahora cuéntanos de tus 10 años en el país, por favor. Yo voy a ser muy breve y voy a contaros que el país fue para mí una experiencia de libertad absoluta. Fueron casi 10 años, efectivamente, donde pude hacer lo que me daba la gana. Porque me daban un tema y yo fotografiaba, les gustaba y aquello salía. Y además me pagaban. O sea que, vamos, más no se puede pedir.
yo empecé un tipo de... A mí me cogieron, yo venía del mundo de dirigir anuncios, entonces me cogieron para hacer unos bodegones, porque yo llevé unos ejemplos de unas cositas, a ver si me cogían, y me cogieron, y me especialicé en hacer bodegones un poquito raritos. La Rebelde, no olvidemos que aquí está La Rebelde. Entonces, cuando era con cocineros, pues a lo mejor había un cocinero de estos de 2 estrellas Michelin que venía con su platito estupendo, no sé qué, y yo llegaba allí con cristales, papeles, no sé qué, no sé cuántos, un hierro que atravesaba su platito. Unos jugaron conmigo a los platitos y otros no tanto, pero se dejaron hacer y yo seguí trabajando. Y es verdad que tengo un recuerdo magnífico de esos años en el país, y tuve la suerte efectivamente de tener bastantes portadas con bodegones, que eso es una cosa completamente fuera de lo común. Pues nada. Bueno, y para terminar esta ayuda de los amigos, ahora estamos ya totalmente perdidos, no solamente en la cuestión perdido en el jardín, no solamente de la emocional, sino de la propio encuentro. Voy a echar mano de Bruto Pomeroy, que se va a levantar. Y Bruto Pomeroy es un actor, un gran gestor cultural en Cádiz, es el director de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, es el que conecta, el hombre que conecta a todas las personas del audiovisual en Cádiz, todos los realizadores, actores, técnicos, y me gustaría que abordaras desde el punto de vista del cine qué complicidad a partir de tu experiencia hay entre los directores y los actores, que es otro tipo de complicidad. Que he de decir que yo tengo mucha experiencia de haber trabajado con actores en los platós, que a veces es nefasta. No hay complicidad, hay odio, hay celos, hay de todo. Y entre los propios actores. Entonces, háblanos un poquito, Bruto. No, voy a intentar ser muy breve. A lo que haces alusión, también todos lo hemos vivido. Yo creo que no hace falta ser actriz o actor o director o directora, esos celos, esos egos. Pero voy a contar un pequeño cuentecito muy breve de algo que me sucedió a mí hace unos años. Y es que, estando Bárbara y yo viviendo en Madrid, en nuestro apartamento de la calle Amor de Dios, un día llaman a la puerta. Abro y un tipo que no tendría más de 20 años, larguirucho, flaco, tímido, me dice: mira, que es que no he encontrado tu teléfono, pero sí tu dirección. Bueno, pasa, parecía honrado, no parecía que fuera a dar una patada en la puerta, y era un director, un incipiente director de cine, todavía no había hecho nada, o muy poquito, y se había venido de Cartagena a Murcia para buscarme como actor. Tenía ese gusto peculiar, digamos, porque le inspiraba mucho, no me conocía. Entonces le hacemos pasar y él nos saca un guión, se titulaba Liquidación Total, empezamos a hablar sobre el guión. Quería que yo fuera el protagonista de un cortometraje. Acepté la propuesta y durante los siguientes 6 años hicimos, él no tiene ni tenía recursos económicos suficientes, hicimos un cortometraje cada año que ha ido por festivales, que ha ganado muchos premios, uno tras otro. Y él iba experimentando, es un hombre bastante tímido, iba experimentando conmigo, que parece que se creó esa simbiosis entre los dos para hacer una comedia, una tragedia, una película friki, un drama, hasta que llegamos 6 años después. Yo un día le digo: mira, David, se llama David Macián, lo podéis buscar en internet, David Macián. David, ya va siendo hora de que hagamos un largo, ¿no te parece? Con pocos recursos, yo te ayudo. Finalmente, La mano invisible, posiblemente la habéis leído algunos de vosotros, la novela de Isaac Rosa, el grandísimo escritor sevillano, pues es la elegida. Hago la versión breve. Y entonces él embauca a su familia, casi los arruina, y entre todos, la propia Bárbara y yo somos coproductores, se saca un primer largometraje adelante. Además muy coral, donde en buena medida componemos tirando de amigos, digamos, porque se cobraba muy poco, pero se rueda a las afueras de Madrid, en Chinchón, y la película se ha estrenado, ha recorrido medio mundo, se ha visto aquí en Cádiz, La mano invisible. Y bueno, a día de hoy, si no está dirigiendo, acabo el cuento así, si no está dirigiendo o no estamos trabajando juntos, es porque lleva unos años cuidando a su mamá
en el Levante con Alzheimer. Y entonces es un hombre que, además de ser un cineasta, es una bellísima persona y está cuidando de su mamá en sus últimos momentos. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, venga, si me cortita, permites. Muy cortita. Tiempo, ¿no, Tomás? Venga. Si no me la ahorro. Pero a mí me gusta esa simbiosis que surgió de una maravillosa película española que es Un franco, 14 pesetas, dirigida por Carlos Iglesias y donde tú tuviste muchísimo que ver. A mí me parece que además es la mejor película de Carlos Iglesias, sin duda, que ahora está a punto de estrenar La bala, que es su nuevo largometraje, pero tú estabas en esa película y, conociéndote como te conozco, creo que esa película en buena medida es tan buena y tan creativa y tan cariñosa porque tú estabas ahí. Bueno, eso no lo sé yo bien, pero sí es verdad que en mi trayectoria, yo por supuesto desde mi juventud, el IDE, que las cosas, mi ideal era hacer cine en España. Y yo volví inmediatamente, en vez de quedarme en París, donde tenía muchos amigos y podía haber hecho carrera allí, decidí venirme nada más acabar. Y aquí luché siempre por dirigir películas. Me costó 10 años dirigir mi primer largometraje. Pero mi primer largometraje, como Julia siempre me dice, ¿pero por qué hiciste eso? Yo siempre soy muy extraño para los guiones, para los asuntos. Resulta que el tema central de esa película era una historia de amor entre dos hermanos. Imposible, ¿cómo va a tener éxito eso? Eso es imposible de encajar. Y eso que los dos hermanos, uno era Antonio Banderas y otro era Emma Suárez. Entonces, eso casi fue mi tumba. Porque aunque tuvo mucho éxito, fue a festivales, claro, creó mucha polémica, pero la gente, son temas que le arañan mucho el interior, ¿no? Conclusión, tuve muchos proyectos, pero no terminaba de convencer a un productor de que confiara en mí, de que volviera a confiar en mí. Y entonces me puse a trabajar de ayudante de dirección. Claro, con mi formación, que era muy académica, yo he hecho muchas primeras películas, porque los productores me cogían, más que nada, sobre todo al inicio, antes del rodaje, para orientar un poco todo el proceso de producción, para orientar todo eso, ¿no? Para asegurarse que luego la película se podía montar y todos los planos necesarios hubieran sido rodados. Y entonces, una de esas películas es la de Carlos Iglesias, Un franco, 14 pesetas, que es su primera película. Yo hice otras primeras películas, por ejemplo, la película de Juan Madrid, el escritor de novela negra, que pues hizo Tánger, pues lo mismo, Álvaro Lorenzo, que ahora tiene muchas comedias que son muy conocidas, pues hice su primera película, porque me cogían los productores para hacer esa película. Entonces, por contestarte a tu pregunta, Un franco, 14 pesetas es una película fantástica porque está hecha desde el corazón de su propia vida. Es decir, él, el personaje de la película, es él de niño. Porque ellos, la película básicamente es emigran desde la Pegaso en Madrid a Alemania y cómo se abren camino. Entonces, el personaje de la película es él mismo, o sea, es lo que él vivió, ¿no? Entonces, claro, él es un personaje que dominaba, que se ponía en contradicción, pero que era muy bonito, ¿no? Entonces, es una película que está llena de nostalgia, está llena de amor, está llena del sentido de solidaridad en la inmigración alemana, porque aquellos hacían piña, ¿no? Entonces describe muy bien eso. Es una película además que se rodó la mayor parte en Suiza, en la Suiza alemana. Y contaré una anécdota que es muy bonita, ya para terminar, pero nos estamos alargando demasiado todos. Claro, rodamos en verano, pero había secuencias en invierno, y hubo una cosa muy bonita, y es que, claro, había secuencias en invierno en Alemania, está todo nevado, pero claro, era verano. Entonces vinieron los camiones de efectos especiales para llenar de nieve todo y rodar la secuencia de verano. Y fue muy bonito porque rodamos en un pueblo que se llamaba Sennjegen, y entonces todo el pueblo sacó sus sillas y se puso enfrente de los decorados para ver nevar en verano. Y la verdad es que fue un momento muy bonito. Bueno, he dicho que esto es una reunión de amigos. A mí me gustaría que intervinierais, que preguntarais, que tuvierais una cierta curiosidad, a ver si os animáis un poco. Vamos a ver. Mira, más rápido imposible. Por no cortar.
estamos en la Casa de los Arquitectos y claramente en la arquitectura también hay complicidades. Estas paredes están llenas de nombres de arquitectos famosos. Ahí arriba está Mies van der Rohe, más allá veis a Le Corbusier. Aquí al lado tuya, Julia, está el logotipo que empleaba Rietveld para firmar sus proyectos, que era un arquitecto holandés. Simplemente estos tres nombres van acompañados de complicidades sin las cuales posiblemente no hubieran sido tan famosos en el momento en que empezaron a hacer. La historia de Rietveld es muy bonita. Rietveld era un arquitecto holandés que no había tenido ocasión de trabajar hasta que Gertrudis Roeder, que era una arquitecta que no proyectaba, que había enviudado y tenía 3 hijas, le encargó su casa, que se acabó convirtiendo en el primer manifiesto del neoplasticismo en Europa. Es muy bonita la historia porque Rietveld, al poco tiempo de hacer esa casa, también enviudó, tenía 6 hijos, ella tenía 3, y se fueron a vivir juntos con sus 9 hijos en la casa Roeder, que se convirtió en uno de los iconos de la arquitectura contemporánea. Lo mismo podíamos hablar de Mies van der Rohe, en su relación con Lili Reich, una arquitecta e interiorista alemana, que la historia no puso a nivel de Mies por las circunstancias de la época, pero sin la cual Mies seguramente no hubiera sido la figura que ahora mismo es por la complicidad que se creaba entre ellos. O lo mismo podíamos decir de Le Corbusier y Charlotte Perriand, la otra arquitecta interiorista. Tal. Pero a mí esas complicidades que existen, hay muchos matrimonios, muchas parejas de arquitectos, podríamos citar a muchísimos, ¿no?, en donde esa complicidad ha sido fundamental a la hora de crear conjuntamente una obra icónica. Pero me interesa más sacar a relucir esa otra complicidad necesaria que se crea entre el cliente y el arquitecto. Entre el cliente entendido como comitente, que es una palabra italiana que a mí me gusta mucho porque define, no tiene una traducción literal al español, pero define este promotor culto que sabe lo que quiere y es capaz de elegir a la persona adecuada para complacer sus deseos, ¿no? Que no siempre es posible. Esta palabra comitente es tan hermosa que a mí me gusta siempre sacarla a relucir. Sin ese papel de comitente, Álvaro Aalto jamás hubiera hecho la Villa Mairea, una de las casas más bonitas del siglo XX en Europa, gracias a Camille Gullitzen, que era la dueña, la clienta, que había sido una persona educada en el París de la época y que se educó al lado de los mejores pintores del momento, supo descubrir en Álvaro Aalto el arquitecto que necesitaba para construir su casa, hasta tal punto que, estando su casa en cimentación, le dijo a Álvaro Aalto: oye, si lo que me vas a hacer es una copia de la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, olvídate, gracias a esa percepción que ella tuvo, cambió el proyecto y al final pudo crear. Yo te quería preguntar, Julia, porque no sé, y estoy seguro que a lo mejor sí, te has podido tropezar en tu vida con algún comitente con el que te hayas sentido especialmente cómplice, ¿no? Esta palabra cómplice además es muy bonita porque viene del latín, como sabes, y una de las acepciones es entrelazamiento, que a mí me parece que es una palabra, o sea, una manera muy bonita de establecer las complicidades. Pues sí, yo no he tenido muchísimos casos de tal complicidad, pero he tenido algunos mágicos. Antes he mencionado El País, la persona que a mí me contrató en El País, que era Jordi Socias, con él tuve una complicidad exquisita desde el primer día y él me empujaba a cada vez ir más lejos. Esto está muy bien, esto está bien. Me llamaba Nena, yo ya era mayorcita, pero Nena me quedé y me empujó a ir muy lejos gracias a esa complicidad. O sea que esos años del País son lo que son gracias a esa complicidad. Y luego en publicidad he tenido un par o tres de clientes de agencia claves, pero claves. O sea, yo hice el anuncio más grande que yo he hecho nunca y que haré, porque eso sí que ya no lo volveré a hacer, con 1.200 personajes de figuración, una cosa enorme, 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 de muchos días de rodaje. Eso me lo encargó un tipo por teléfono, me llamó, yo vivía en Madrid, él en Barcelona, me llamó por teléfono y me dijo: ay, Julia, ven mañana en Puente Aéreo. En esa época no había ni AVE.
ven, cógete el primer puente aéreo. Y digo, bueno, primero, yo cojo el primero. Pero no, pero el primero, si hay a las 6, a las 6, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, que me fui ayer a la Generalitat a vender porque tienen que hacer un anuncio sobre la celebración de los 30 años de la Generalitat y yo no había preparado nada porque esto está amañado, esto lo tienen ya dado a una agencia. Entonces yo fui allí y me conté una historia. Mucha gente hace un árbol, mucha gente hace una rueda, mucha gente hace un cuadro de Miró. ¿Y cómo hacemos esto? Y yo dije, pues yo no lo sé ahora mismo, no tengo ni idea. Cogí el avión y 10 días más tarde rodé la cosa más grande que he rodado nunca y eso era pura complicidad. Yo había hecho muchos anuncios con él, de hecho anuncios en un solo plano, en plano secuencia, que nadie hacía eso, y yo hacía brum, brum, una grúa, bum, 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 ya está. Y este le chiflaba, pues. Y ese fue el que me llamó, eso es inolvidable, pero inolvidable. Encima tuve que tener una reunión en catalán, advierto. De ahí saqué, porque yo de pequeña fui a un colegio catalán, y aunque yo ahora no podría hablar en catalán, pero ese día para la reunión me dijeron, tienes que hablar en catalán, y dije, ¿quién dijo miedo? Hoy tengo mucho miedo de hablar aquí, pero ese día dije, pues yo tengo que hacer esto en catalán, pues se hace en catalán. Y lo hice en catalán. Además, la hice en catalán. Muy bien. ¿Y tú, Paco, has tenido algún comitente en tu vida? Sí, muchos, muchos. Yo diría que muchas pequeñas complicidades, ¿no? Porque el hacer una película establece por sí mismo, por el proceso de fabricación, necesitas establecer complicidades. Porque en muchos casos es una cuestión de supervivencia. Porque en todos los rodajes de películas se forman grupos, hay dificultades. Hay una cosa muy bonita en el cine que siempre se dice que cuanto más preparas, más puedes improvisar, porque el cine es seguro que vas a improvisar, pase lo que pase. Por tanto hay que preparar mucho, pero sabes que vas a improvisar. Entonces es en ese momento en que hay que improvisar donde se nota las complicidades que tú tienes en un rodaje. Porque cuando hay que improvisar todo se mueve, todo sale de su estado natural y ahí es donde cuenta mucho el valor de las complicidades que tú tienes con determinados elementos o gente o personas del equipo, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho. Eso de un lado. De otro lado hay una complicidad también creativa, por ejemplo, que yo he tenido, o que he tenido la suerte de vivir, que es Fernando Quiñones, el autor gaditano. Yo tuve la suerte, nos unía una amistad grande, pero sobre todo tuve la suerte de que él era negado para la escritura, tenía una máquina de escribir y tal, y le regalaron una especie de ordenador que tenía aquellos primeros que tenían una memoria que era como una máquina de escribir, y él estaba haciendo una de sus últimas novelas, que no me acuerdo ahora mismo el título, y entonces me dijo, Paco, me tienes que echar una mano porque yo me pierdo. Y entonces estuve durante meses yendo todos los días después de comer, que nadie nos preparaba un café, y entonces yo manejaba. Y entonces él creaba en directo, como él hacía con sus manos, haciendo así y tal, entonces, y él me iba dictando y yo le iba dando y luego él iba repasando. Entonces, claro, esos meses nos creamos una complicidad extraordinaria, ¿no? Y me permitió también cómo era Fernando escribiendo, cosa que es muy difícil, tener la ocasión de hacerlo, ¿no? Y como él... Había una cosa que me llamó la atención, que voy a contar la anécdota porque me parece interesante, porque cada uno tenemos en el terreno de la creación nuestros tic, cosas en las que nos refugiamos a la hora de... Y entonces él tenía una cosa muy bonita y es que apretaba la mano. Y entonces, como para que bombeara la sangre y le llegara al corazón o al cerebro. Entonces él hacía muchas veces así y ya estaba con su mano y yo sabía que ya entonces estaba dándole vuelta, estaba metido en un jardín, la mayoría de las veces, ¿no? En estos casos, cuando uno busca una salida, y su salida era siempre apretar la mano, ¿no? Y luego en el terreno del cine, pues sí, he tenido buenos cómplices. También he tenido cómplices que han sido un momento cómplices y luego se han ido, por lo que yo hablaba de los ríos de la vida, pasan las etapas.
Y entonces a lo mejor durante unos años he sido muy cómplice de algún guionista, de algún operador, director de fotografía, de algún decorador, pero luego ya se han ido otras películas y lo he perdido. Hay una cosa muy importante en el cine, y es que es una labor en que nos entrecruzamos los profesionales, estamos 2, 3 meses juntos, 4 meses, viviendo intensamente lo que es hacer una película, y luego nos dispersamos. Es decir, es una complicidad intermitente, la complicidad en el cine. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosilla alguien que tenga algo especial? Ahí tenemos. Gracias. Y vamos a dar paso enseguida a una proyección, una película de 8 minutos que podéis disfrutar. Pregunta sencilla, a lo mejor incluso naif. ¿Cómo veis la idea de la complicidad con uno mismo? Bien, ya no hemos perdido en el jardín, ya total. Ahora estamos en un precioso laberinto. Precioso. Pero es muy importante. Acoto la pregunta un poco. Me viene a la cabeza un arquitecto mexicano, Luis Barragán, que solía decir con una cierta soberbia que el acto arquitectónico siempre es autobiográfico. Si eso fuese posible o plausible, ¿qué se puede deducir, ¿no?, de que si tal vez antes de tener complicidad con el mundo exterior, el acto creativo requiere una complicidad, un atrevimiento con el mundo interior de cada uno? Yo diría, así a bote pronto, primero, que lo que tú planteas de la complicidad con uno mismo tiene mucho que ver con el ego. Yo antepondría al hecho de tener una complicidad con uno mismo a aceptarse uno mismo y a conocerse a uno mismo, porque el que tiene mucho ego tiene una complicidad impresionante, es cómplice solo de él, solo con él mismo. Entonces yo diría que es un elemento que creativamente influye mucho, porque ayuda mucho. Tener un ego grande es un factor, un motor que a nosotros no lo vivimos, eso. Pero tener un ego ayuda mucho en el mundo del arte, de la creación y todo eso, ¿no? Eso no hemos expuesto nunca. Esa es la razón por la cual esta es la primera exposición. Si hubiéramos tenido esa complicidad, ya hubiéramos hecho más cosas. Pero sí es más importante en el proceso, al menos en lo que yo he vivido como experiencia desde que era joven y tenía muchas ilusiones hasta que ya tenemos una edad que podemos mirar hacia atrás, es que lo que es muy importante es conocerte, es intentar conocerte a ti mismo y aprovechar, yo iba a decir, tus defectos, tus dificultades, que sean un motor para salir adelante. Eso es muy importante, es muy importante. Yo lo de la complicidad con uno mismo, a mí personalmente no me gusta, Sí, la complicidad con los demás. Y ya aprovecho para resumir un poco en este jardín, que ya nos hemos perdido todos, para decir que hay una cosa muy importante también en esto de la complicidad creativa. Yo resumiría diciendo, es un misterio, porque tiene una parte de misterio. Y lo segundo es que la complicidad creativa no tiene o no tendría que ver con los artistas, tiene que ver con las personas. Es decir, que la complicidad creativa la tenemos todos nosotros y hay que buscarla y hay que educarla. Y esa complicidad creativa, esa creación, eso que decía yo de las relaciones, de los conceptos, hay que alimentarlas viendo cosas a través de las conversaciones, a través de lo que vemos, lo que leemos, lo que oímos, porque estamos incentivando esa labor de creación, ¿no? Entonces es muy importante ese aspecto de que la actividad creativa está en todos nosotros y lo que tenemos que hacer es educarla y desarrollarla. Esta exposición, por ejemplo, es una muestra, yo lo decía hace poco que nos hacían una entrevista para las redes sociales, de que para la gente joven esta exposición invita a una cosa que es muy difícil para ellos, que es la contemplación. Nosotros, los que tenemos bastante edad, hemos vivido el mundo de la contemplación. Se está perdiendo, o sea, no, estas imágenes a los jóvenes les gustaría verla un segundo cada imagen, o 2 segundos, pero no más. Sin embargo, no, esta exposición requiere disfrutar contemplando. Y yo
incitaba a los jóvenes a que vinieran a ver esta exposición y que practicaran la contemplación y que la descubrieran, ¿no? Y bueno, vamos a dar paso. ¿Hay alguien, alguna cosita más por ahí? Yo le quería preguntar algo. Un segundo. Vamos, ¿cómo vamos de tiempo, Tomás? Vamos muy bien. Perfecto. He visto muy poco, pero por las imágenes que veo de vuestras colecciones, veo que son como muy distintas una de otra. Mi pregunta, bueno, entonces quería preguntar qué relación hay entre esas dos colecciones, o podríamos decir que tienen la creatividad, pero bueno, ustedes como autores, ¿me podéis decir qué más relación existe entre esas dos colecciones? Bueno, eso nos sirve un poco para introducir la película que vamos a ver. En cuanto a la temática, son dos, no hay ninguna relación, en el sentido de que la mayoría de las imágenes de lo que es en blanco y negro sobre el mundo de la sombra, el universo de las sombras, están hechas en salas de exposiciones de muchos sitios, en París, en Londres, en Madrid, espacios abiertos donde tú tienes que llevar tu mirada buscando una cosa concreta. Eso es muy importante. Es decir, esto corresponde a que tu mirada estás habituado a siempre a mirar como hacia los mismos sitios. Tú tienes que provocarte mirar hacia otro lado. En este caso, yo me provoqué durante años, hay fotos que son de 2012, 2010, hasta ahora. Está hecha en espacios de exposiciones donde yo iba buscando el mundo de la sombra, el mundo de las opacidades, el mundo de la oscuridad. Y entonces no tienen nada que ver con el universo de Julia, que son todas fotos, la mayoría, hechas en estudio, que es otro mundo totalmente distinto, con luz de día, con tungsteno, con fluorescentes, en una mesa que podréis ver, por cierto, ahora en la exposición hay unas fotografías de una mesa que diseñamos Julia y yo para hacer las transparencias, que Julia es una experta en transparencias, es decir, fotos que tienen distintos niveles de luz y van dejando traspasar opacidades, y tiene por debajo y por arriba, ¿no? Eso lo podéis ver, ¿no? Pero Entonces, yendo a la pregunta que le hacía, aquí en esta exposición yo creo que no se ve mucho esa conexión que tenemos nosotros. No es un ejemplo puro y duro de nuestra conexión. La conexión la tenemos, eso es indiscutible. Y quizá en esta exposición él me ha ayudado más a mí que yo a él. En los trabajos, por ejemplo, que hay en las paredes, que son trabajos de estudio, de hojas de cosas congeladas, de flores congeladas, él ha sido más ayudante mío que otra cosa, pero luego hay una parte de un sitio adorado por mí que es Camposoto, que es naturaleza pura y dura, y eso son fotos igual de individuales que él hace con las sombras. Pero nosotros lo que queríamos era compartir esta exposición. Y aquí estamos. Y no tiene mucha explicación y no puedo contestar a tu pregunta. Lo siento. No tengo la respuesta. Y vamos a dar paso a la pequeña proyección que dura 8 minutos, diciendo que, claro, aquí vais a tener la oportunidad de ver las imágenes en digital, para luego pasar y a ver el contraste que hay de ver las imágenes en el soporte físico. La fotografía nace con un soporte físico, el primero de ellos las planchas de cobre. De la plancha de cobre se pasa a los cristales, de los cristales se pasa a los papeles. Y ahora yo voy a hablar del papel. Exacto, pero todo eso se pierde ahora porque todo es digital, todo es binario y todo está en un pin, la imagen no tiene ningún soporte. Entonces aquí vais a tener la ocasión de ver unas fotografías en papeles que Julia nos contará y que no hemos puesto, que es una osadía, no hemos puesto cristal. En Cádiz. En Cádiz con la humedad y todo eso, pero es una oportunidad casi única, que podáis ver fotografías como si fueran cuadros. Tenéis la sensación en muchas cosas, particularmente las mías, que a veces parecen un grabado y no son un grabado, son fotos.
Y hay dos tipos de papel, las de Paco tienen, en los dos casos son papeles de algodón, de una marca, miro a Maite porque hemos hablado de estos papeles anteriormente, de Hahnemüller, son unos papeles alemanes del gramaje más alto que existe, y Paco tiene una textura fina, muy bonita, que le va muy bien a sus fotos, y yo tengo una textura a lo contrario, súper gruesa, porque le va bien a las mías, pero en los dos casos veréis papeles de un nivel de calidad muy curioso. Y nada, yo en realidad quiero, antes de que veamos la película, porque luego ya pasaremos ahí, agradeceros a todos por estar aquí. Especial gracias porque ha llegado un poquito más tarde, porque tiene 8000 cosas en la tarde de hoy. Maite, concejala de Cultura y amiga, gracias por estar aquí en este momento importantísimo para nosotros, porque nos has apoyado siempre y aquí estás hoy. Gracias, Maite. Y gracias a todos los que estáis aquí y los que nos ven online por acompañarnos en tal día tan especial, un día tan especial como hoy para nosotros. Ahora vamos a ver primero... Ahora se baja la pantalla, se va apagando las luces...
De nuevo y volver a despedirme. Agradeceros de nuevo estar aquí y despedirme de los que están online, que hay gente que ni siquiera habla español que está viéndonos. Y muchas gracias. Yo quería agradecer también a todos los técnicos de aquí, a Mauricio, que ha estado al frente ahí realizando, a Esperanza, que sin ellos y sin el cariño que nos han demostrado todos estos días no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Así que muchísimas gracias a vosotros por vuestra presencia, y he de decir que en la exposición, aquí habéis visto cosas que no están en la exposición, pero en la exposición hay muchas sorpresas que no están aquí, por lo cual hay una cierta curiosidad, ya las descubriréis. Ahora a disfrutarla. Muchísimas gracias. Gracias. Si quieres... No quiero robaros ni un segundo, simplemente agradeceros a vosotros, creo que en nombre de todo el colegio, de todos los que habéis nombrado, muchísimas gracias a vosotros por traer esta exposición única a esta casa. La verdad que estamos muy orgullosos y es un gran honor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y decir que hay pinchitos de tortilla también y eso, ¿eh? Venga, gracias.